Gracias. Bueno, pues repito brevemente una de las cuestiones que dije. Nos acompaña Javier Lizárraga Cúchaga, quien dice: soy Homo sapiens por evolución, es decir, un primate más. Mexicano por accidente histórico geográfico y político porque mis padres estaban en el bando perdedor de la Guerra Civil Española y fueron asilados en México. Antropólogo físico por vocación, tras descubrir la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sexólogo casi por casualidad, pero realmente por curiosidad inquisitiva. Dibujante por afición, activista gay por convencimiento y compromiso conmigo mismo desde 1977, escritor por enamorado del lenguaje y de la expresión escrita, dramaturgo por inquietud y por haber estado en dos momentos importantes de mi vida, enamorado de dos teatreros y hacedor de otros oficios en el mundo del teatro, desde autor de la obra, actor y director, hasta escenógrafo, vestuarista, maquillista, vendedor de boletos y crítico de teatro en un semanario. Y hoy, Javier nos va a hablar de sexualidad, dramaturgias y coreografías. Insisto, sugiero que sus preguntas las vayan poniendo en el chat para que después las pueda ir contestando Javier. Javier, tienes los micrófonos. Gracias. Y estamos aquí esperando escucharte. Mil gracias a todos y muchas gracias por la invitación. Empezaré como casi siempre con un epígrafe, que es de Héctor Subirats en un artículo que se llama Desde el otro, desde el lugar del otro. En la sexualidad, como en la filosofía, tras el vacío de la esperanza, también hay otra cosa, el estilo. Y empiezo mi ponencia. La sexualidad de todo animal es un fenómeno complejo que supone procesos, historias evolutivas, así como grupales y biográficas que se generan en contextos, circunstancias y momentos endo y exógenos, que suponen oportunidades y estrategias, así como audacias para aprovecharlas. A veces, en el caso Sapiens, incluso a través de fracasos que pueden llegar a ser malinterpretados como éxitos. Y viceversa. Son numerosas realidades y posibilidades biológicas que configuran el sexo, y más aún en las distintas especies. Las ilimitadas posibilidades y realidades de la sexualidad en el primate Sapiens suponen una infinidad de caminos que se requieren descubrir y en más de un sentido, explorar y transitar para conseguir conocer y comprender sus recovecos y parajes, porque se expresan infinidad de lugares y momentos en los que suceden apetencias, deseos, adicciones, ideologías y pasiones, que por tanto dan pie tanto a filias como a fobias. En el animal humano son numerosos los detalles que emergen de la curiosidad y de las ideas, del artificio y los descubrimientos, de los jadeos y los secretos, de las sombras y las siluetas alumbradas por pasiones y requerimientos que dan pie a la creación de los estilos de los que nos hablaba Héctor Subirats. A partir de algunas reflexiones que hiciera Francis George Steiner en torno a cómo los géneros literarios, artísticos y vivenciales, incluso la llamada pornografía, nos abren a la novedad, porque en ellos uno se descubre en el otro, sin las tiranías del espejo ni las miradas vigilantes de censores. Cito: solo el ocultamiento devolvería fuerza a la atropellada imaginación. La exhibición de cuerpos y almas es asunto solitario. El amante o el pensador dejan la puerta solo entreabierta para que sorpresivamente llegue el otro artista a completar el boceto inconcluso. Fin de la cita. Resulta imposible abarcar ese todo en expansión e innovación que es la sexualidad de Homo sapiens, que no solo hace posible los vínculos reproductivos y el amor, sino infinidad de pasiones, a veces en oposición, así como también desconfianzas
y rivalidades, dolores y sufrimientos. Los celos y el odio no son las únicas puntas del iceberg durante la travesía. Como fenómeno, la sexualidad humana nos desborda por lo complejo de la materia y la energía que involucra, que dan cuerpo, sentido, matices, semánticas, razones y sin razones a las sensaciones, nociones e ideologías, al movimiento y a la calma, a los avalorios y las emociones y los sentimientos e identidades que abren el amplio caleidoscopio abanico de la seducción, la indiferencia, los sinsabores y tropiezos, las toxicidades y los bálsamos. Todo ello en clave de dinámicas políticas y sociales y culturales que no solo la hacen específica, sino especial y única entre todas las modalidades de la sexualidad en otras especies animales. Pese a que muchas de las expresiones y de los derivados de la sexualidad nos parezcan aterradoras porque incluyen mortales sacrificios, abandonos e incluso canibalismo. Y es en eso en que no ponemos menos que volvernos a reconocer animales. Sí, resulta imposible desentrañar todos los enigmas y reconocer la totalidad de matices, pliegues y repliegues de la sexualidad humana, que no únicamente supone permanentemente movimiento, sino también constantes transformaciones, dada la práctica ilimitada capacidad de los homínidos de innovar e innovarse, a través de nociones, ideas, emociones y sentimientos, de artificios y prótesis. Todo ello producto de la imaginación, de experiencias emocionales y culturales. El primate sapiens, como subrayara José Lorit Mena, es un ser paradójico. Es egoísta y altruista, amoroso y despiadado, generoso y avaro, curioso e indiferente frente a cosas y seres que ocurren o circulan a su alrededor. Además, aunque por evolución la especie se ve liberada de numerosas limitaciones biológicas, se obsesiona por reglamentarse e imponerse rituales y costumbres, reglamentos, artificiosas barreras y obstáculos. Y también, por evolución, se trata de una especie omnívora y promiscua. Y es en relación a la comida y la sexualidad que probablemente se imponen más restricciones y sentencias absurdas. Sin embargo, se trata de limitaciones que con frecuencia se violan, evaden o simplemente se ignoran, sea por necesidad o porque hacerse desobedecer también produce placer. Y es que todo ello juega un importante papel del que trata el animal profundamente neoténico que en muchos sentidos y particularmente respecto al comportamiento somos. Como todo organismo vivo, comportamentalmente el primate humano tiende al hedonismo, al bienestar. Y a diferencia de la mayoría de las especies, tiende también a la desmesura. Tal tendencia, no obstante, es la que hace posible su sofisticación tecnológica y sus pasiones amorosas y eróticas. Las ciencias y las artes, los deportes, la filosofía, las supersticiones y numerosas expresiones de violencia, sea esta extrema o menos evidente o normalizada, con frecuencia promovida y por tanto enseñada y aprendida como las violencias cotidianas, sexuales, ideológicas y económicas, aquellas que dan pie a la esclavitud y a la comercialización de las personas, a guerras, torturas, venganzas y sacrificios humanos. Para analizar, conocer y reflexionar y comprender la sexualidad del animal humano se requieren consecuentemente una diversidad de perspectivas teórico-metodológicas y la participación de disciplinas no solo científicas, sino también filosóficas, artísticas e ideológicas. En la medida en que como especie somos un grupo social, la especie es producto también de múltiples historias en diferentes momentos y espacios,
entornos, medios ambientes y ámbitos socioculturales diversos. Bueno, entonces... diversos en los que los sexos, que son meramente biología, se expresan a través de parámetros sociales y culturales que a través de los sexogéneros también median y texturizan las sexualidades, cargándolas de significados emocionales, operativos, pragmáticos, lo que da paso a un espectro de realidades particulares, grupales e individuales, etarias y étnicas, económicas, ideológicas y fantasiosas. Por lo anterior, para lograr el acercamiento más realista, un conocimiento más profundo y una mayor comprensión de los procesos y fenómenos que configuran la sexualidad, se requieren numerosas estrategias y abrir el pensamiento al intrincado laberinto caleidoscópico de posibilidades que hacen del animal humano no solo una especie sexuada más, única y singular, sino también ego y sociocéntrica, generadora de un entramado mental y conceptual, artístico y técnico, psicológico, ideológico, espiritual y delirante, que forma parte y enriquece lo que Teilhard de Chardin denominó el fenómeno humano. Por otra parte, cabe reconocer que el sexo y la sexualidad son constantes y poderosas fuentes generadoras de incertidumbre. Su afán por sobrevivir el animal se plantea dudas y experimenta miedos que incentivan la curiosidad. Como nos sabemos expuestos a accidentes y emergencias, no pocas realidades desconocidas nos sorprenden. Y aunque quizás no amenacen, sí confunden y provocan terrores. De ahí que el primate humano se haga preguntas y pretenda hallar no solo soluciones, sino certezas donde no las hay ni puede haberlas. Porque el accidente y el azar son inherentes al fenómeno mismo de la vida. Haciendo honor al apellido que nos adjudicó Linneo, queremos saberlo todo, por lo que nos obsesiona a ordenarlo todo con el fin de poder manejarlo, de predecir acontecimientos y diferenciar bondad de maldad, utilidad de despilfarro, tranquilidad de desasosiego, importancia de trivialidad y un interminable etcétera. El primate sapiens crea un orden que le sea útil y se ajuste a las normas y limitaciones que se impone a sí mismo en un momento y lugar, porque supone que solo así consigue estar y seguir estando. Y con ese orden pretende reafirmarse e incrementar su autoestima, vanidad de vanidades. Cabe recordar lo que Paul Ricoeur con humor apuntaba en un diálogo con Jean-Pierre Changot. Cito: la falta de dirección en la evolución solo nos preocupa a partir de la presencia del hombre que se plantea la cuestión del sentido. Significa algo, o más bien no significa nada, por lo menos en cuanto al emplazamiento de lo normativo, porque hay un hombre ahí capaz de preguntar a la naturaleza. Y añade: si la naturaleza no sabe a dónde va, a nosotros incumbe la responsabilidad de introducir en ella un poco de orden. Fin de la cita. Sin embargo, como especie estamos condenados a desentrañar, ordenar y normar solo unos cuantos aspectos, pues son innumerables los que resultan inaccesibles y los que incluso ni siquiera imaginamos. Es por ello que deviene imprescindible asumir que para conocer y comprender lo más posible nuestra sexualidad como especie, como grupos y como individuos, se requieren múltiples miradas a la evolución de las especies, a las historias de los pueblos y a las biografías de los individuos, a lo material y biológico, a lo subjetivo y cultural, a lo artificial y lo onírico. Nuestra sexualidad, que se inicia en un cigoto, prospera y llega apenas mínimamente esbozada al nacimiento, si no se produce un aborto espontáneo o provocado. De ahí debe seguir el progreso hacia el cese definitivo de la vida del individuo.
Por, por lo que todo lo que se ubica entre tales extremos está en constante movimiento y en clave sexual, ello permite ilimitadas posibilidades de ser, hacer y sentir. Todas ellas modalidades brumosas, en tanto que mediadas por una pluralidad de circunstancias. Por lo que debe asumirse que casi siempre habrá más ignorancias que saberes sobre infinidad de aspectos de la sexualidad en todos los niveles de la realidad. Ahora bien, la ignorancia echará raíces cada vez más profundas si no se es capaz de revolucionar y generar desde diversas disciplinas nuevas perspectivas que permitan plantear nuevas preguntas y encontrar otras respuestas. Cuando no se es capaz de hacer nuevas preguntas y plantear nuevas respuestas que nos lleven a otras preguntas, nuestra ignorancia permanecerá durante siglos en una noria de preguntas eco y respuestas maquillaje, con apenas innovaciones y mucha acumulación de vicios. Jorge Bassenberg al respecto apunta, cito, cambiar de respuesta es evolución. Cambiar de pregunta es revolución. Fin de la cita. Sin embargo, para conocer y llegar a comprender algo, las preguntas deben hacerse en función del objeto a conocer, pero las respuestas deben conseguirse a través de una pluralidad de métodos. Al respecto, el mismo Bassenberg apunta, cito, la adquisición de nuevo conocimiento navega delicadamente entre dispersión y concentración de ideas. La observación necesita dispersión, buscar lo diferente entre lo similar, mientras que la comprensión necesita concentración, buscar lo común entre lo diverso. Y añade, nada hay más interdisciplinario que la misma realidad. Fin de la cita. En el caso de la sexología, el objeto es fácil de nombrar, pero más difícil de precisar, por lo que atinadamente Francisco Delfín Lara, que hoy nos acompaña, propone llamar sexualogía a la disciplina que estudia más que el sexo, la sexualidad. El término sexología, acuñado en 1867 por Elizabeth Osgood Goodrich Willard, fue utilizado por Ivan Bloch y Magnus Hirschfeld al proponer la constitución de una ciencia a la que llamaban, en alemán, sexología. Sin embargo, en este desconcertante siglo XXI, algunos otros con miradas más limitantes y presionadas por el discurso biomédico institucional, concretamente la Organización Mundial de la Salud, pretenden sustituir el término sexología por una imprecisa noción, salud sexual. Y con ello, al parecer, desean excluir todo aquello que no alude de una u otra forma a la salud, como la filosofía, la economía, la política, la historia, las costumbres y tradiciones, las artes y los oficios y las profesiones. Sin embargo, se requieren miradas más amplias que permitan plantear preguntas desde muy diversas panorámicas y perspectivas, asumiendo que ningún método llegará nunca a ser lo suficientemente plástico y flexible, dado que desde cada punto de vista se contemplan panoramas distintos. Lo que se ve y puede pensarse limita los tipos de preguntas que permite un punto de observación y deja de lado o obviadas una infinidad de realidades, componentes y fenómenos y procesos. Incluso la posibilidad de reconocer numerosas emergencias que son importantes. La sexualidad finalmente atañe tanto al cuerpo físico manipulable como a la mente impalpable, a las ideas, a las apetencias y emociones, porque involucra tanto a células y bioquímicas como al orden social y a numerosos aspectos de las culturas a través de la historia. La sexualidad de los individuos siempre es tan única como lo es la especie, y la salud es solo uno de sus numerosos barnices posibles. Para la antropología del comportamiento, la sexualidad es un complejo
objeto de conocimiento, y aunque como noción suele plantearse en singular, es necesario pensarla siempre en plural, ya que no supone una realidad única y atemporal, sino una infinidad de realidades en tránsito, que generan fenómenos y procesos tanto biológicos, sociales y culturales, como psicológicos e ideológicos, y siempre en clave de historias singulares. Las sexualidades sapiens son resultado de un dinámico universo de posibilidades, un universo en un tiempo contenido, concentración y desbordado, dispersión, y en ocasiones deviene asunto pragmático y en otras veces, quizás las más, en vivencia delirante, pero siempre mediada por el entorno. Como todo comportamiento sapiens, las sexualidades generan dramaturgias y coreografías. Las dramaturgias suponen guiones de aprendizaje, obligaciones e improvisaciones, intenciones, objetivos y compromisos en función de inquietudes que varían con la edad, las clases sociales, las creencias, las normas, los valores de los grupos sociales y las creaciones y descubrimientos individuales, por lo que se dan escenas tanto a la luz del día como en nocturnidad, a la vista de muchos o a escondidas, en la vida pública o la intimidad. De hecho, la intimidad y la clandestinidad determinan sus propias entradas y salidas a escena, sus diálogos y silencios, sus murmullos y jadeos, coros, monólogos y soliloquios que se interrumpen solo cuando se produce la interacción con otros, aunque una y otra vez se vuelva a la introspección para saborear, disfrutar y digerir vivencias y experiencias. Las coreografías, por su parte, son giros y desplazamientos, saltos y contorsiones del cuerpo que elaboran y reelaboran los estilos, los movimientos, las actividades que seducen o desagradan, que a unos dejan indiferentes y a otros sacuden, estimulan o excitan. Puede decirse que todo comportamiento es dramaturgia y que las conductas, eróticas o no, obligadas o buscadas, son aquellos momentos coreográficos que en interacción con otros individuos o en solitario, con pragmatismo o fantasía, se evitan la nada y el vacío al configurar el estar siendo y el sentir haciendo. Las sexualidades son un buscarse y encontrarse, un aproximarse y distanciarse, ser uno y muchos al fantasear o interactuar. Son un vínculo con los otros y con los espacios y permiten ser diferentes en el tiempo que desborda el transitorio presente con una infinidad de tramas y urdimbres, acumulando ayeres con los que se van confeccionando ropajes y veladuras para el ahora e incluso mortajas para un incierto pero inevitable futuro sin mañana. Las sexualidades sapiens son detonadas por estímulos endógenos y exógenos, modeladas y expresadas a través de procesos y fenómenos permanentemente tamizados y fermentados por la cultura, el orden social y las emociones. Y es por ello que hasta los más mínimos detalles dramáticos y coreográficos deben ser tomados en consideración si se pretende conocer y comprender las sexualidades y los estilos que las hacen únicas. Estilos confeccionados por deseos, identidades, preferencias y por miedos, culpas, vergüenzas y arrepentimientos, por obediencias o transgresiones. Detalles dramáticos y coreográficos que provocan filias y fobias, que dan forma y sentido a los azarosos estando y estar haciendo, al sentir y desear que cada yo y cada somos en una secuencia de momentos y tránsitos. Consecuentemente, las sexualidades no deben resumirse a meras parcelas biológicas, inertes y externas, y menos aún a artificiales dicotomías socioculturales como sano, enfermo, bueno, malo, lícito, ilícito, natural, antinatural. La sexualidad supone maneras de estar, de sentir y de comunicar
porque implica significados, fenómenos y procesos que materializan vientres, úteros y próstatas, mamas, torsos, ingles y labios en las bocas y las vulvas, testículos, clítoris, penes, manos, cerebros, corazones, brazos, piernas, nalgas y anos, lenguas, oídos, narices y ojos. Y todo ello interconectado por millones de neuroreceptores y terminales nerviosas a lo largo y ancho de una geografía que parecería infinita, dado que va de lo diminuto, nano y microscópico, a lo visible y lo masivo, lo macroscópico. Las sexualidades son innumerables y diferentes expresiones de la capacidad de vincularse, sea con el yo, verbigracia, la masturbación, o con otros, en los entresijos de lo social, y generan demandas y dinámicas mediadas por la razón y por el delirio que caracteriza al Homo sapiens demens del que nos habla Edgar Morin. Cito. ¿Te gustan eso? La Cerrar especificación, sus micrófonos, por favor. Sí, nada más. la especificación Homo sapiens es insuficiente de todos modos. Hace del humano un ser que ignora la locura y el delirio, privado de vida afectiva, imaginaria, lúdica, estética, mitológica y religiosa. Ser irracional, loco y delirante, ocultar el componente irracional, loco y delirante de lo humano. Fin de la cita. Sin embargo, como en todas las especies sexuadas, el sexo y sus derivados tienen en principio un objetivo brumoso y plural, el trascender. Sea a través del linaje genético de uno social o mediante la fama, la política, la economía, la genialidad o la crueldad. Ramón María Nogués apunta, cito, nuestra mente no es solo un captador de señales, un fotógrafo, sino un artista interpretativo, y además es también un generador inacabable de interrogantes y fantasías, de proyectos y desproporciones, de esperanzas e ilusiones, de imaginación y de otras funciones en las que se mezclan todas las capacidades heredadas y las futuras de la generación de los estados internos que trascienden de todo lo que necesitamos para vivir como animales que responden al modelo estímulo-respuesta. Fin de la cita. Sin embargo, no todas las especies animales responden a través del modelo simplista estímulo-respuesta, por lo que resulta más racional pensar en un modelo complejo de estímulos efectivos, respuestas ocasionales. Pues no todos los estímulos devienen efectivos para todos los individuos de una especie, ni en todo momento, ni necesariamente las respuestas son siempre del mismo tipo y pueden implicar tanto actividades como parálisis. No siempre lo mismo. El modelo unidireccional del que habla Nogués nos lleva en términos etológicos a hablar de instintos. Los más nombrados, el de agresividad y el sexual, considerados como respuestas innatas, no aprendidas. No obstante, el término que se suele usar como principio explicativo, atinadamente Gregory Bateson concluyó que realmente no explica nada. Hace referencia a realidades que no se sabe bien a bien cómo calificarlas. Son muchas las especies animales, además de la humana, que no actúan, o no siempre, por instinto, dado que son capaces de reprimir ciertas respuestas, de concebir estrategias y modificar conductas. Y no por ello dejan de responder a estímulos que les resultan efectivos, sea como especie, como grupo, manada, parvada, cardumen, etcétera, o como individuos. La antropología del comportamiento, por tanto, se inclina por la noción de imperativo, considerando varios tipos fisiológicos y 4 comportamentales. Imperativos que significan como necesidades, demandas endoexógenas que pueden detonar tanto conductas instintivas, inmediatas, estereotipadas, automáticas y con dependencia total o casi de genes y hormonas, y por ende no aprendidas sino maduradas,
como otras más elaboradas e impredecibles, todas ellas mediadas por las biologías, pero diversificadas y reflexionadas, complejas y matizadas. ¿Ya se la pegué? Verónica, cierras tu micrófono, por favor. Ya, Javier. Sí, ya me perdí. Complejas y matizadas por la experiencia y tan abiertas a generar patrones como a la imaginación. En este tipo de respuestas, conducta, lo emocional, lo social, lo cultural son fundamentales y determinantes como tan fundamentales y determinantes como los genes, las hormonas, los neurotransmisores y demás fenómenos, elementos y procesos biológicos. El vivir, hacer y trascender del animal humano son generados, modelados y texturizados por muchas circunstancias, contextos y experiencias, por historias grupales e individuales, así como por una capacidad de hacer planes a futuro, de aprender, descubrir, arriesgar e innovar. Las sexualidades sapiens también son texturizadas por recuerdos y experiencias que configuraron vivencias en un tiempo presente. La sexualidad como imperativo comportamental interacciona con los de agresividad, territorialidad e inquisitividad, y también con los fisiológicos, alimentarse, oxigenarse, hidratarse, defecar, descansar, etc. Lo que genera múltiples tipos e infinidad de posibilidades de dramaturgias y coreografías, que en el caso del primate sapiens también son mediadas por 3 atmósferas comportamentales que el animal humano crea y renueva constantemente. La noósfera, ideas, creencias, rituales, nociones, conceptos, valores e infinidad de clasificaciones. La psicósfera, emociones y sentimientos, pasiones, filias, fobias, todo aquello que se añade a un complejo caleidoscopio de identidades. Y la tecnósfera, artificios, extensiones materiales, creadas para ampliar posibilidades de acción y el alcance de las mismas, desde el uso y domesticación del fuego hasta la rueda y todo lo que deriva en herramientas e instrumentos para la vida o la muerte, para el placer o la tortura. Interacciones, bucles entre los diversos imperativos de atmósferas hacen de las sexualidades del primate humano un sinfín de dramaturgias y coreografías que son el eje central del objeto de estudio de la sexología. Los métodos, las estrategias y oportunidades se llegan a conocer y comprender parte de las sexualidades, suponen no ser solo espectador, sino también asumirse como protagonista y comparsa en un torbellino de perspectivas sociales, emocionales, ideológicas y epistémicas. Finalmente, uno también ve y significa, se pregunta y aprende a través de su propia sexualidad, que da perspectiva al pensamiento y a la reflexión. Gracias. Pues muchísimas gracias, Javier. Yo creo que todo esto que hemos escuchado nos pone a volar a muchas de las personas que estamos aquí, y me encantaría que pudieran llegar las preguntas. Yo creo que mucha gente quedó conmovida y muy choqueada por todo lo que mencionas, por toda esta complejidad que nos describes de las cuestiones relacionadas con la sexualidad, que como bien dices, pues son mucho más que la biología, pero que también mucho más que de lo sociocultural.